Brasil debería estar mostrando una imagen de seguridad para los millones que la van a visitar durante lo que va a ser los Juegos de Fútbol, no, el Mundial de Fútbol que está aquí, a la vuelta de la esquina. Sin embargo, las noticias que llegan, sobre todo desde San Salvador de Bahía, no son las mejores. El autocuartelamiento de la policía, que ya lleva varios días y ha dejado realmente un tendal de muertos, continúa. 3 personas fueron asesinadas entre anoche y la madrugada de hoy en el área metropolitana de la capital del estado brasileño de Bahía, donde la policía militar estadual permanecía acuartelada en rechazo al arresto de su líder sindical tras la huelga de 2 días que concluyó el jueves. Aunque los policías no declararon formalmente un nuevo cese de actividades, la situación fue descrita como una especie de huelga blanca por el diario Folha de São Paulo, que informó que ayer no había efectivos disponibles en varias sedes de la policía de Salvador. Sin embargo, tanto fuentes oficiales como sindicales aseguraron que los policías estaban trabajando normalmente. El periódico resaltó que la cantidad de víctimas fatales de esta madrugada fue la menor desde que la policía militar iniciara el martes pasado la huelga, en cuyo contexto se registraron saqueos y robos de comercios y fueron asesinadas al menos 39 personas, esto según los datos oficiales. Y esta situación obligó a ministros del Gabinete Nacional de Dilma Rousseff a trasladarse a Salvador, a Bahía. Ya estamos con Telma Luzani para que nos cuente cómo continúa esto y básicamente qué significa esta huelga policial en Brasil. Telma, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Sí, es una buena pregunta porque está la duda si es algo vinculado con una huelga de estrategias extorsivas del tipo como hacen los micros de larga distancia antes de las vacaciones de invierno, digo, tomar un elemento como la Semana Santa, donde hay muchísimo turismo en Bahía, y en ese momento presionar para un aumento de sueldo, algo que lograron, o si hay algo más, y ese algo más puede apuntar a crear el caos en el Mundial y como tiro por elevación a pegarle a la presidenta Dilma Rousseff, que en el mes de octubre va a jugar su reelección. Entonces, pienso que a medida que vayan pasando las semanas y los meses vamos a ir despejando esta duda, pero hay algunos elementos que me gustaría pensar con ustedes para ver hacia dónde apunta todo esto. Un elemento tiene que ver con el estado de Bahía mismo, que es uno de los estados más importantes, también es uno de los estados más violentos, pero fue siempre un bastión de la derecha conservadora más elitista de Brasil, hasta el año 2006, donde ganó un gobernador del Partido de los Trabajadores, Jacques Wagner, y él fue reelegido en el 2010 con 64% de popularidad. Y creo que esto, que esté gobernada por un importante líder del Partido de los Trabajadores, es un elemento importante. El otro elemento es que junto con esta situación de caos policial, apareció en la prensa, se destapó, casi por casualidad, pareciera que fuera, un escándalo con la petrolera Petrobras. El tema es viejo, es del año 2006. Se pagó 1.200 millones de dólares por una refinería en Pasadena, en Estados Unidos, algo que había valido el año anterior, lo había comprado la belga Astra Oil por 42 millones nada más, 1.200, 42 millones, o sea que una diferencia importante. Este escándalo no surgió en el 2006, sino que viene a surgir ahora en el 2014, a 5 meses de las elecciones. ¿Y por qué importa? Porque en ese momento la señora Dilma Rousseff era ministra de Energía, después fue jefa de gabinete. Y si bien nadie duda de la honorabilidad y la honestidad de Dilma, en realidad es algo que, que va a tener que dar explicaciones. El tercer tema importante es que muchos de los policías que estuvieron en la huelga y en el acuartelamiento de hoy son candidatos para las elecciones de octubre de partido opositor. Y por último, hay que tener en cuenta que hasta el momento nadie le hace sombra a Dilma Rousseff en las encuestas. Ella tiene todos los números para ganar en la primera vuelta. Por lo tanto, es muy probable que de acá hasta octubre veamos muchas de estas situaciones de desestabilización, pienso yo, con el fin de buscar una segunda vuelta donde no sea tan fácil para el Partido de los Trabajadores ganar otra elección. Telma, una pregunta. Más allá de esta condición electoral que manifiesta, por lo menos en las encuestas, Dilma Rousseff, se habló mucho en la última semana de una posible vuelta de Luis Inácio Lula da Silva como candidato. ¿Es esto cierto? Y si es así, ¿en qué se basa? Bueno, yo me baso en lo que él dice y que en general cuando él dice algo lo cumple. Él ha dicho que no va a ser candidato.
en esta elección, no dijo nunca más. En esta elección va a ser candidata la compañera Dilma Rousseff, dice él, por lo tanto yo no creo que haya nada para pensar que va a ser de otra manera. Bien, Telma, muchas gracias.